Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, en noviembre de 2018, grabaciones del ingeniero Jorge Enrique Pizano, publicadas por Noticias 1, destaparon el escándalo Odebrecht que hoy sanciona Estados Unidos. Petro se refirió al sancionado Grupo Aval y al exfiscal Néstor Humberto Martínez por los sobornos castigados por los Estados Unidos. Borrador de proyecto que prepara el gobierno contempla eliminar definitivamente la facultad de sancionar a elegidos por voto popular en la Procuraduría y la Contraloría. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Hace 5 años, Noticias 1 reveló las grabaciones que el ingeniero Jorge Enrique Pizano había hecho en 2013 de sus conversaciones con Néstor Humberto Martínez, quien a la fecha era asesor jurídico del Grupo Aval. Marta Olaya. Mónica, la publicación de esas grabaciones creó un gran escándalo porque Martínez se había convertido en fiscal general que podía investigar y ocultar la responsabilidad de los Sarmiento, padre e hijo, sus anteriores patrones. También consultamos al denunciante. En agosto de 2018, el fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano, controller de la Ruta del Sol, hizo públicas sus conversaciones grabadas 3 años atrás con el entonces abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez, en las que se documenta que sabía de las irregularidades y sobornos del consorcio Odebrecht. Siempre quise servir a la justicia. Noticias 1 reveló la existencia de las grabaciones del ingeniero 4 días después de su muerte, lo que se constituyó como un grave escándalo porque en ese momento Martínez Neira ya era fiscal general. Estos son los apartes de esa conversación. ¿Estos son coimas sí o no? Diga sí, cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí, ¿ya usted se metió en esto? No. No, yo me asusté, güey. No, mágica. Pero sí es que esto lo estamos... Bueno, le voy a llamar a Sarmiento, le voy a decir que él tiene que estar en la ronda. Además de estas grabaciones, Noticias 1 también publicó una entrevista exclusiva con el ingeniero que ya se sentía perseguido. Los hechos y las verdades están saliendo a flote y vemos cómo realmente sí existe un complot, si se puede decir así, en contra de la integridad, en este caso de mi integridad como persona. ¿Qué respuesta recibió usted del doctor Néstor Humberto Martínez? No, pues se hizo el trámite, como le comento, que se hicieron las aclaraciones y reuniones entre Odebrecht y el Grupo Aval y se concluyó en la modificación de los estatutos para tener una mejor gobernanza de la empresa. Todas mis reuniones están perfectamente documentadas, todas las reuniones están perfectamente documentadas, tanto documentalmente como en audios, porque yo puedo grabar mis reuniones para seguimiento. ¿Hubo giros al exterior? ¿Hubo giros a Estados Unidos? De contratos detectados no por mí, sino por el gerente contractual designado por Episoni y el consorcio constructor, sí se detectaron paros de giros al exterior. Me volví incómodo para muchas personas, entre ellos aquellos que hoy fueron condenados por los contratos irregulares de la Ruta del Sol. El 8 de noviembre de 2018 falleció Pizano sin el reconocimiento que se le debía por el valor de sus denuncias. Aunque fueron condenados algunos funcionarios del Estado y se impusieron unas multas en el caso de corrupción de Odebrecht, en Colombia las investigaciones quedaron a menos que la mitad del camino. El ex superintendente Pablo Felipe Robledo recuerda las dificultades que hubo para avanzar en los procesos. Pese a los acuerdos del Grupo Aval con la Comisión de Valores y la Justicia de Estados Unidos, los problemas penales y económicos de ese conglomerado continúan en Colombia, no solo por sus propias responsabilidades, sino por la identificación de los funcionarios estatales sobornados. El ex superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien tuvo duros enfrentamientos por sus decisiones en este caso, asegura que en su cargo hizo 3 imputaciones.
una por sobornos, otra por conflictos de interés y una tercera por uso indebido de información privilegiada. Sin embargo, solo se logró sancionar el soborno. Las otras dos investigaciones que quedaron pendientes por el cambio de gobierno fueron archivadas por su sucesor Andrés Barreto, nombrado por Iván Duque. Pero desafortunadamente a mi sucesor le dio por decir que si bien había habido un conflicto de intereses del cual se habían aprovechado y estaba aprobado, ya la superintendencia no podía sancionar y declaró la caducidad en relación con ese cargo. Igual pasó con el cargo tercero. Pablo Felipe Robledo, quien actualmente se encuentra demandado por el Grupo Aval, asegura que cuando se iniciaron las investigaciones empezaron a denunciarlo, a él y a sus funcionarios. Y se dedicaron a una cosa más extraña, a denunciar penal y disciplinariamente a todos los funcionarios, fundamentalmente los de la Superintendencia de Industria y Comercio, que en su momento participamos en esa investigación. Según el exfuncionario, aunque en su momento la superindustria impuso una sanción histórica, este caso sigue impune porque está aún por determinarse la responsabilidad de los más altos directivos de Aval, los jefes de José Elías Melo, entonces presidente de Corfi Colombiana, la filial del conglomerado encargada de la parte financiera del consorcio Odebrecht. Los señores Luis Carlos Sarmiento, ambos, pues han pasado de agache, le han dicho al país que es que eso fue José Elías Melo de forma inconsulta, cosa que es difícil de creer. Independientemente de lo que haga o no la justicia colombiana, la de Estados Unidos no ha terminado su actuación frente al Grupo Aval. Anunció que las investigaciones continuarán. El presidente Petro se refirió hoy a través de un trino a la sanción que Estados Unidos le impuso al Grupo Aval por incurrir en prácticas corruptas cuando era socio de Odebrecht. A las tensiones políticas que ya hay se sumará esta. El presidente Gustavo Petro publicó esta mañana un trino que seguramente tendrá repercusiones políticas y económicas con relación al acuerdo sancionatorio al que se sometió el Grupo Aval ante la Comisión de Valores y la Fiscalía de Estados Unidos por los sobornos en que incurrió en Colombia comprando funcionarios públicos para asegurarse contratos de infraestructura de altos valores junto a su socio, el Grupo Odebrecht de Brasil. Un fiscal general de la Nación fue el abogado de la red previamente y recibió una comisión de éxito por una decisión oficial que se logró a través de un soborno a funcionario público de varios millones de dólares, tal como lo denuncié en mi debate en el Senado de la República. El señalamiento del hoy presidente de la República, antes senador e investigador del caso de corrupción más grave del continente americano en la década pasada, alude a Néstor Humberto Martínez, quien fue asesor jurídico del conglomerado de Sarmiento Angulo antes de ser fiscal general. ¿Cómo puedo yo saber de los delitos? De acuerdo con las afirmaciones del mandatario en su trino de hoy, Martínez Neira fue pieza clave para que las investigaciones por el escándalo de la extensión sin licitación del contrato para la construcción de la Ruta del Sol 2 no ahondaran en los responsables. Esa relación incestuosa entre el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el Grupo Aval impidió un juicio transparente en el caso y el descubrimiento de los sobornados que hoy por hoy son altos dirigentes políticos. Extendió sus críticas a los personajes de la política y a los partidos que recibieron aportes de dinero de Odebrecht. Es importante que los partidos políticos examinen cuáles de sus altos dirigentes participaron tanto en los actos administrativos que ampliaron la Ruta del Sol 2 como en la fiscalía que los encubrió y tomen las medidas que la decencia determina. El presidente aprovechó para referirse a la independencia necesaria para la justicia y para el próximo fiscal. Esta impunidad pesa sobre la presión que hoy se ejerce para impedir que la actual Corte Suprema de Justicia designe nuevo fiscal de la terna enviada por el presidente, tal como ordena la Constitución Nacional. Para Gustavo Petro, el tema Odebrecht no es nuevo. Como senador, en 2018, situó un debate de control político al entonces fiscal general. Porque usted es un hombre de bien. En ese debate hubo fuertes denuncias y enfrentamientos. Allí mostró un documento en que se pactaron comisiones de éxito para Martínez Neira. Que al señor Néstor Humberto Martínez, que ha hecho la propuesta de presentar el contrato y hacerlo a favor de Odebrecht, que le paga 30 millones de pesos mensuales como sueldo,
y que si tiene éxito le paga 50 millones más. Es decir, que el actual fiscal general es el que propone la fórmula para beneficiar el consorcio como abogado del consorcio. En ese momento, la bancada del Centro Democrático que buscaba defender a Martínez fue recordada por torpedear el debate contra el fiscal. Son 13 minutos la locución presidencial y se hace una pausa para continuar. Ese debate terminó con la ayuda de la mayoría de congresistas en contra del denunciante y a favor del denunciado. Hoy el mandatario parece cobrar esa deuda. La Corte Constitucional tampoco resolvió el dilema sobre la capacidad sancionatoria de la Procuraduría sobre los funcionarios de elección popular, como lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, el gobierno está elaborando un proyecto de ley. Joana Rodríguez. Mónica, la idea es establecer de una vez y por ley que, como lo dice el acuerdo internacional, solo las autoridades judiciales pueden remover de sus cargos a los funcionarios electos y buscarle lugar a los empleados que tendrán que ser licenciados. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio del 2020, que devolvió los derechos políticos al entonces alcalde Gustavo Petro, destituido e inhabilitado por el procurador Ordóñez, se ha convertido en todo un lío para la legislación interna colombiana. El tema hoy es que hay falta de gobernabilidad. La procuradora Margarita Cabello ha intentado por todos los medios mantener el poder de sancionar y destituir a funcionarios elegidos popularmente. Tanto lo positivo como lo negativo. El presidente Petro, por su parte, insiste en que se cumpla la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, alegando la supremacía del tratado internacional. Que no se rompa la democracia con algunas instituciones como el presidente de la República. En la polémica también han intervenido tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional e incluso el Congreso, que aprobó la reforma a la Procuraduría para darle un matiz de acatamiento a la Corte IDH. Los expertos tienen clara su posición. Esto tiene que estar en cabeza de los jueces y bajo ninguna circunstancia en cabeza de la Procuraduría. Eso de inmediato genera una segunda obligación para Colombia y es estar en hecho ilícito internacional. ¿Qué significa estar en hecho ilícito internacional? Significa que nuevamente Colombia es susceptible de ser demandada ante la Corte Interamericana y nuevamente susceptible de ser condenada. Noticias 1 conoció un borrador de un proyecto del gobierno para superar esta controversia y adaptarse a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se propone la reforma definitiva de la Procuraduría para que ésta no pueda destituir a funcionarios de elección popular, sino que tampoco lo pueda hacer la Contraloría. No quiere decir esto que vayan a desaparecer las funciones de la Procuraduría, ni que la Procuraduría no pueda investigar, sancionar y destituir. No, eso no es. No lo puede hacer para los funcionarios elegidos popularmente. En el borrador se contempla que se suspendan las funciones sancionatorias de elegidos por voto popular tanto para la Procuraduría como para la Contraloría, que ambos organismos retengan las facultades de sancionar a todos los demás funcionarios del Estado que no sean elegidos por voto popular, que los cientos de procuradores que hoy fungen como jueces de los elegidos pasen a la rama judicial y que se elimine la figura de los procuradores en los procesos penales. Las actuaciones del abogado de uno de los dos gobernadores de Córdoba que desangraron las cuentas de la salud con un carrusel de supuestos enfermos de hemofilia están siendo investigadas en la Corte Suprema por la supuesta maniobra que hizo para dilatar nuevamente una acusación. Víctor Ballestas. Mónica, minutos antes de la audiencia, el abogado y primo del exgobernador Alejandro Lyons envió una incapacidad médica, pero conocido ya su truco, los magistrados ordenaron verificar los hechos de la constancia y él renunció a la defensa que iba a retrasar. Todo estaba listo para que el pasado martes 8 de agosto a las 8 de la mañana se realizara audiencia de formulación de acusación contra los exgobernadores de Córdoba, Edwin Besaile y Alejandro Lyons, por el cartel de la hemofilia. La diligencia se realizaría ante el magistrado Jorge Emilio Caldas de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.
13 minutos antes de que iniciara la sesión, el abogado de Alejandro Lyons, su apoderado y pariente Álvaro Lyons Villalba, envió al despacho del magistrado Caldas una incapacidad médica que le dieron por 3 días. Según decía el papel, padecía una infección con fiebre, diarrea y vómito. El documento médico era de la empresa ADOM, que atiende a pacientes que se hayan afiliado o no al sistema de salud y que llegan a domicilio en Bogotá. Aunque en estos casos se parte de la buena fe, los antecedentes del abogado no lo dejaron bien parado ante la sala. Es decir, en el expediente de Lyons consta que se han suspendido otras 2 diligencias con el argumento de problemas de salud de su abogado. Igualmente, el 27 de noviembre de 2020, 3 días antes de otra diligencia, dijo que tenía bronquitis. El 1 de noviembre de 2022, un día antes de la diligencia respectiva, el dolor de una hernia inguinal también lo incapacitó. Por el volumen de procesos de la sala, cada suspensión se convierte en 1 año de retraso. Muchas gracias. Los 3 magistrados de la sala de primera instancia de la Corte se reunieron para no dejar pasar por alto estos hechos y dictar 2 órdenes. Se requerirá a la profesional de la salud que atendió al señor defensor para que mediante escrito explique pormenorizadamente acerca del diagnóstico otorgado, las razones científicas o médicas para el otorgamiento de la incapacidad. Se oficiará al Instituto Nacional de Medicina Legal para que designe médico forense para que en el menor tiempo posible realice una valoración al profesional del derecho Álvaro José Lyons Villalba. Noticias 1 supo que al día siguiente el abogado incapacitado Lyons Villalba envió otra carta al despacho del magistrado Caldas para alegar que no accedería a las órdenes judiciales porque, comillas, habían atacado su dignidad, integridad personal y familiar, por lo que prefería renunciar al poder que le dio su primo, el condenado exgobernador. Mucho mejor. Descubrir que le mintió al alto tribunal le costaría al abogado al menos una compulsa de copias para investigación disciplinaria, cuyas sanciones pueden llegar hasta la prohibición de ejercer el derecho. Noticias 1 supo que al menos 12 abogados están en la mira de la Corte por prácticas similares. En los últimos 4 meses se han frustrado al menos 15 audiencias trascendentales por prácticas similares a las de Lyons Villalba. No se descarta que la época preelectoral tenga un efecto maligno sobre la salud de los defensores, de los políticos en líos con la justicia. Y ser muy propositivo. Un estudio en busca de los países más limpios dejó a Colombia en la mitad de la tabla, lo que indican los indicadores. Las universidades de Yale y Columbia calculan anualmente el índice de desempeño ambiental y con base a este califica a los países más limpios. En el primer lugar quedó Dinamarca con un índice de 82.5 y en el último a la India. A Colombia la calificó con un 42.4 encima de Argentina y debajo de Brasil. Esto indica que nos midieron en plena campaña electoral. Esto es lo que indican los indicadores. Iniciar un negocio digital supone menos trámites e inversión que uno presencial, pero hay puntos estratégicos que hay que ver y escoger con cuidado para mayores posibilidades de éxito. Un negocio digital no necesita inversiones altas. Tener un buen conocimiento sobre el producto que venderá es clave para asegurar su éxito. Los expertos señalan que esta modalidad de negocio incluso se puede empezar sin dinero. Podemos vender desde la comodidad de nuestro hogar sin necesidad de salir a comprar esos productos. Y todo es por medio de la tecnología con conexiones para los proveedores y para las transportadoras. Las recomendaciones de expertos para crear un negocio online empiezan por hacer un plan de conocimiento de marca. Para esto es clave postear contenido de valor en las redes sociales, incluyendo datos de contacto como WhatsApp y demás información de los productos que le genere confianza al comprador. Segundo, realice buen material audiovisual de sus productos. Hacer unas buenas fotografías y videos de lo que vende le generará más confianza al comprador. Y por último, cuente con proveedores confiables, ya que ofrecer productos o artículos que ya estén agotados o que simplemente hayan salido de circulación puede poner en riesgo su credibilidad y generar desconfianza.
magistrado electoral que está procesado penalmente por reclutar testigos falsos para Álvaro Uribe ordenó examinar las cuentas de los dirigentes del Pacto Histórico y otros partidos involucrados en la administración de la campaña Petro Presidente en busca de pruebas de aportes ilegales. El Consejo Nacional Electoral emitió 32 órdenes dentro de la investigación que adelanta por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de Gustavo Petro. El documento firmado por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada consta de requerimientos precisos e inspecciones a las sedes de campaña de la coalición del Pacto Histórico. Llama la atención que hay 15 órdenes puntuales a la DIAN para tener la información de quienes manejaron recursos de campaña presidencial, entre ellos el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Copia de la facturación electrónica en la cual el ciudadano en mención figura como adquiriente de bienes y servicios durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022. En el documento también figura la recepción de testimonios de la entonces tesorera de campaña y el experto en redes sociales que se encargó de reclutar testigos electorales. Con el objeto de que exponga en la presente actuación administrativa sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en relación con el desarrollo de las funciones que desempeñó en el marco de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial del ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego. El organismo electoral pidió a la Aeronáutica Civil la relación de los viajes aéreos y los documentos de la empresa que transportó a Petro, pero fue específica en tener la identificación de sus acompañantes de viajes. También ordenó la inspección a la sede de la firma encargada de auditar las cuentas de campaña y a las instalaciones de la Unión Patriótica. El año pasado, el Congreso eligió a los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral. 6 de ellos en ese momento eran de coalición de gobierno Petro: Fabiola Márquez y Alba Lucía Velázquez del Pacto Histórico. Del Partido Liberal, Benjamín Ortiz y Altus Vaquero, este último suspendido por irregularidades en su hoja de vida. Cristian Quiroz del Partido Verde y la exsenadora Marixa Martínez del Partido de la U. Del Partido Conservador, Alfonso Campo, y los considerados oposición del gobierno, César Lurduy de Cambio Radical y el exrepresentante del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, que ahora investiga la campaña de Petro y es investigado por la Corte Suprema por sobornos a testigos en el mismo caso de Álvaro Uribe Vélez. La Tierra no se está calentando, somos los humanos los que la estamos llevando a su final. Y hace años los humanos debimos haber cambiado nuestros hábitos de consumo para evitar que nuestro propio planeta se queme. El calentamiento global es consecuencia de los malos hábitos y de la poca importancia que se le ha dado al cuidado del planeta Tierra. Es por esto que hoy 13 de agosto se celebra el Día Interamericano de la Calidad del Aire. Esta conmemoración busca recordar la importancia del cuidado de nuestros recursos y concientizar de cuáles son los elementos más contaminantes y corrosivos para el aire. Básicamente todo lo que es el proceso de combustión de combustibles fósiles lo que hace es la emisión de gases contaminantes. Estamos hablando de dióxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y básicamente el más común y el que está causando el calentamiento global, que es el monóxido o dióxido de carbono. Entre las medidas más comunes para evitar la emisión de gases está el uso del transporte público, que además mejora nuestros hábitos. También está realizar trayectos cortos a pie o en bicicleta, pasarnos a vehículos eléctricos, entre otros. Cada vez que vayamos a comprar algo, consumir algo, hagámoslo de manera responsable haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Lo necesito en realidad? ¿Sí? Porque muchas veces tenemos unos malos hábitos y es el consumismo exagerado. Además del cambio climático, hay otras consecuencias como la lluvia ácida, el efecto invernadero o el deshielo de los polos. Teniendo en cuenta esto, cuidar el aire es una responsabilidad de todos. No solamente porque nos afecta directamente con problemas de salud, sino que además la combustión de gases puede traer consecuencias como la contaminación de los cultivos, daño a las infraestructuras y la más relevante, es perjudicial para el medio ambiente. El Alzheimer, que se lleva a la memoria de las personas mayores, pronto será diagnosticable tempranamente y sin intervención médica, buscando ciertas enzimas en una muestra de sangre. ¿Usted estaría dispuesto a realizarse un examen para comprobar si en un futuro padecerá de Alzheimer? Este es el debate que enfrentan científicos y médicos expertos en Estados Unidos tras el lanzamiento de una prueba temprana de posible Alzheimer por parte de la farmacéutica Quest Diagnostics, que ha generado más dudas que certezas.
A pesar de no contar aún con la certificación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país, este ya es el primer examen de sangre comercial que puede detectar niveles anormales de una proteína asociada con la enfermedad del Alzheimer y la demencia. El análisis, denominado AdDetect, cuesta $399 y utiliza la misma tecnología que una prueba de las farmacéuticas como Biogen o Eli Lilly, que comenzaron a vender para uso médico a principios de 2022. Sin embargo, el debate médico persiste en la preocupación de que las personas que den positivo pero no presenten síntomas no podrán acceder a nuevos tratamientos a la espera de una aprobación gubernamental. Ya está en marcha la nueva generación de tratamientos dirigidos que pueden ayudar a estudiar las anomalías del Alzheimer en la humanidad. Con un proyecto de ley se busca que los eSports ingresen al Sistema Nacional del Deporte. La iniciativa comenzó su camino en el Congreso con el apoyo de 35 senadores. Los eSports buscan reconocimiento deportivo. Y no hablamos de prestigio, porque de verdad van por el reconocimiento que les permita integrar el Sistema Nacional del Deporte. La representante a la Cámara por Santander, Erika Sánchez, decidió sumar esfuerzos con la Federación Colombiana de Deportes Electrónicos para radicar el proyecto de ley 044 de 2023. Este es un proyecto de ley que tiene 10 artículos. Busca en su objetivo y en su eje principal que el Ministerio de Deporte, que el Sistema Nacional de Deporte reconozca como disciplina los deportes electrónicos. Además, busca poner al deportista electrónico al nivel del deportista convencional. Los deportistas eSport tengan todas las garantías que tiene cualquier deportista de fútbol, de voleibol, de tenis y de otras disciplinas. 35 congresistas firmaron el proyecto de ley que busca también impulsar el desarrollo de los eSports en el país. Vemos unas competencias de unos niveles gigantescos, unas bolsas de premiación gigantes. Entonces, toda esta evolución, pues Colombia no se puede quedar atrás. La Federación Colombiana de Deportes Electrónicos, también conocida como Fedecolde, cuenta con más de 17 años de experiencia. No tiene ningún respaldo gubernamental. Gracias a su gestión y resultados, es reconocida por las principales organizaciones internacionales y les encantaría ser la primera federación con reconocimiento deportivo, pero tienen otra prioridad. El hecho que se dé el reconocimiento a los deportistas ya es la ganancia que estamos buscando. Lo demás es por añadidura. Si somos nosotros o no somos nosotros, va por añadidura realmente. Mientras el proyecto de ley inicia su camino en el Congreso, 16 competidores colombianos afiliados a Fedecolde competirán del 24 de agosto al 4 de septiembre en el World eSports Championship en Rumania. El Coliseo El Salitre de Bogotá fue sede del combate de artes marciales mixtas por el título orbital de la categoría gallo de la firma Brave entre Shorty Torres de Estados Unidos y The Future Devil de Sudáfrica. No todos los días se escenifica la lucha por un título mundial. El Coliseo El Salitre de Bogotá tuvo a los mejores del mundo en el peso gallo. En medio de la Semana Panamericana de Artes Marciales Mixtas, la firma árabe Brave trajo al Shorty Torres y a The Future Devil por el cetro orbital. José Shorty Torres de Estados Unidos, peleador bajo y consistente en sus golpes ante el sudafricano Nkosi Debele, alto, delgado y de movimientos rápidos, a 5 asaltos en la jaula. Combate que resultó parejo por momentos en el hexágono y que se definió por decisión antes que por sumisión o nocaut. Al final, cinturón de campeón mundial de los gallo en el Brave Combat Federation 73 en Bogotá para José Shorty Torres. Y a futuro se espera que un striker colombiano pueda alcanzar tan alta distinción en una organización de amplio cubrimiento de carácter global. Hoy, hace 24 años, el hombre que había puesto a reír a Colombia de su propia ridiculez fue asesinado y hasta la fecha el Estado no tiene una respuesta sobre los responsables. Garzón fue Dioselina Tibaná, la cocinera de Palacio en pleno proceso 8000. Godofredo Cínico Caspa, una caricatura de la clase política que pudo haber ordenado su asesinato. John Lenin, el joven despistado que terminó de guerrillero. O Néstor Elí, el portero del edificio Colombia. Garzón fue asesinado en el prólogo de un cambio político del país hacia la derecha militarista y su crimen aún es una deuda nacional. Juro que no morí. A mí me gustaría no morir en la historia, pero creo que es un reto muy grande y además muy ambicioso.
viva Chango. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en las redes sociales y el próximo sábado a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.